La Filocalia. Segunda parte y fin de Casiano el Romano. ¡4! La ira. Nuestra cuarta lucha es contra el espíritu de la ira. Es necesario que, junto con Dios, eliminemos desde lo más profundo de nuestra alma este veneno mortífero, porque mientras se encuentre instalado en nuestro corazón y enceguezca los ojos de éste con tenebrosas tinieblas, no podremos ni adquirir el discernimiento necesario, ni alcanzar el conocimiento espiritual, ni poseer una buena voluntad total, ni convertirnos en partícipes de la verdadera vida. Y nuestro intelecto no será capaz de recibir la contemplación de la luz divina y veraz, pues está escrito: mi ojo fue alterado por el furor. Salmo 6:7. Ni tampoco participaremos de la divina sabiduría, aunque todos nos consideren como sumamente sabios por nuestras ideas, pues se ha dicho: el enojo reside en el corazón de los necios, y no podremos siquiera adquirir los saludables consejos del discernimiento, aunque fuésemos considerados por todos personas prudentes, ya que se ha escrito: la ira pierde también a los prudentes. Proverbios 15:1. Y ni siquiera tendremos la fuerza de prestar atención y tratar de dejarnos gobernar por la justicia con corazón sobrio, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Finalmente, no podremos tener aquel comportamiento y aquel decoro que todos alaban, pues está escrito: el hombre colérico está privado de decoro. Proverbios 11:25. El que quiera acceder a la perfección y desee combatir según las reglas en la lucha espiritual, no deberá ceder ante la cólera y el furor. Deberá escuchar lo que le ordena el vaso de elección. Toda acritud, ira, cólera, gritos, maledicencia y cualquier clase de maldad desaparezca de entre vosotros. Efesios 4:31. Y si dice toda, significa que no se nos deja ningún pretexto para enfurecernos, como si hubiera alguna necesidad o razón para hacerlo. El que quiera corregir a algún hermano caído en una transgresión o quiera castigarlo, que tenga cuidado respecto a sí mismo, liberándose de toda turbación, para que no suceda que, al querer curar a otro, atraiga sobre sí la enfermedad y recaiga sobre él aquel dicho evangélico que dice: médico, cúrate a ti mismo. Lucas 4:23. Y también: ¿por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no observas la viga que se encuentra en tu ojo? Mateo 7:3. Efectivamente, la reacción de la ira, al hervir dentro del alma, enceguece los ojos de la misma, no permitiéndole ver el sol de la justicia. Si nos ponemos sobre los ojos láminas, ya sean de oro o de plomo, éstas impedirán nuestra visión. Y, por cierto, el valor de las láminas de oro no disminuye nuestra ceguera. Y así es que, si por una causa cualquiera, razonable o irrazonable, la ira se enciende, nuestra misión es oscurecerla. De la ira nos servimos según natura solamente cuando la dirigimos en contra de los pensamientos pasionales y voluptuosos. Así nos enseña el profeta cuando dice: temblad y no pequéis. Salmo 4:4. Es decir, incurrid en la ira contra vuestras pasiones y contra los malos pensamientos, y no pequéis tratando de llevar a cabo lo que éstos os sugieren. Esto está sustentado por lo que se agrega:
de lo que acostumbráis decir en vuestros corazones, arrepentíos en vuestros lechos. Salmo 4:4. Esto es, cuando acuden a vuestro corazón los malos pensamientos, debéis echarlos con ira, y luego de haberlo hecho, al encontraros en el lecho donde vuestra alma reposa, arrepentíos para convertiros. Incluso el bienaventurado Pablo habla así, sirviéndose del testimonio del profeta, y agrega: No se ponga el sol mientras estéis airados, ni deis ocasión al diablo. Efesios 4:26 y siguientes. Esto significa que el sol de justicia, Cristo, no se oculte de vuestros corazones por haberlo indignado debido al consentimiento dado a los pensamientos malvados. No suceda que, habiéndose alejado de Cristo, el diablo ocupe su lugar en nosotros. Respecto a este sol, Dios nos habla mediante el profeta diciéndonos: Para vosotros, los que teméis mi nombre, brillará el sol de justicia con la salud en sus rayos. Malaquías 4:2. Si tomamos esto al pie de la letra, significa que no podemos permitirnos conservar la ira ni siquiera hasta el momento en el que el sol se pone. ¿Qué decir entonces? Algunos, por la aspereza y la locura que implica este estado pasional, conservan la ira no sólo hasta el momento en que se pone el sol, sino que la mantienen por varios días, aun callando y no expresándola en palabras, y alimentan en su perjuicio el veneno del rencor con su propio silencio. Ignoran que debemos abstenernos no solamente de manifestar nuestra ira mediante nuestros actos, sino evitar que se manifieste en nuestro pensamiento, evitando que el intelecto, oscurecido por las tinieblas de rencor, se aparte de la luz del conocimiento y del discernimiento y se vea privado del Espíritu Santo. Y por este motivo, el Señor recomienda en los Evangelios dejar la ofrenda sobre el altar y reconciliarnos con nuestro hermano, pues no es posible que nuestra ofrenda le sea grata si se encuentran escondidos en nosotros la cólera y el rencor. E incluso el apóstol, cuando nos pide rezar incesantemente y levantar en todo lugar nuestras manos en alabanza, sin ira ni discusiones, nos enseña justamente esto, o que no recemos nunca, sintiéndonos culpables respecto del mandamiento apostólico, o bien que seamos observantes en obedecer el mandamiento, debiendo hacerlo sin ira y sin rencores. Y sin embargo, puede suceder que, después de haber entristecido o turbado a nuestros hermanos, no demos ninguna importancia a la cosa y digamos que no fue por culpa nuestra si éstos se han entristecido, pero el médico de las almas, queriendo desterrar del corazón cualquier pretexto para el alma, no solamente nos ordena dejar la ofrenda y reconciliarnos con el hermano. Si nos sucediera que nos hemos enojado con él, aun en el caso en que nuestro hermano tuviera algún motivo de tristeza respecto a nosotros, justa o injustamente, aun así es nuestro deber cuidar de él pidiéndole disculpas. Y sólo entonces brindaremos nuestra ofrenda. Pero, ¿por qué insistimos tanto con los preceptos evangélicos? También de la ley antigua nos llegan enseñanzas. Esta, que parece tener más condescendencia que rigor, nos dice: no odies a tu hermano en tu corazón. Levítico 19:17, y aún: los caminos de quien guarda rencor conducen a la muerte. Proverbios 12:28. En este caso, no solamente prohíbe el pecado en los actos, sino que censura también en los pensamientos. Es conveniente, pues, para quien sigue las leyes divinas, luchar con todas sus fuerzas contra el espíritu de la ira y contra el mal escondido en nosotros,
y no buscar el desierto y la soledad porque guardamos cólera contra los hombres, como si allí no hubiera nadie que nos empujara hacia la ira, y como si en la soledad fuera más fácil realizar la virtud de la paciencia. Esto significaría que queremos alejarnos de los hermanos por soberbia, rehusando acusarnos a nosotros mismos y no queriendo atribuir a nuestro propio descuido las causas de nuestra turbación. Lo que es importante para nuestra paz y corrección no se logra por medio de la paciencia de nuestro prójimo respecto de nosotros, sino por nuestra tolerancia respecto de nuestro prójimo. Cuando, al huir de la lucha de la paciencia, buscamos el desierto y la soledad, todas aquellas pasiones que aún no han sanado y que llevamos con nosotros, las encontraremos luego escondidas antes que eliminadas. El desierto y la soledad son, para aquellos que no se han liberado de las pasiones, una forma no solamente de conservarlas, sino también de esconderlas, no pudiendo descubrir de cuál pasión estamos aquejados. Y lo que es peor, nos sugieren fantasías respecto de supuestas virtudes y nos convencen de haber alcanzado la perfección de la paciencia y de la humildad, hasta que alguien llega a sacudir nuestra cólera, sometiéndonos a prueba. Y cuando sobreviene una ocasión cualquiera que sacuda y atormente al que se encuentra en esta situación, de inmediato las pasiones escondidas, las que no notamos anteriormente, como caballos desenfrenados se lanzan al galope y, nutridas por la desidia y el ocio, arrastran aún más salvaje y violentamente a su caballero. Las pasiones, cuando no son sometidas a prueba por parte de los hombres, se tornan aún más salvajes que nosotros. Y así, luego de haber descuidado el ejercicio y a causa de la soledad, perdemos incluso esa sombra de tolerancia y de paciencia que aparentábamos tener cuando estábamos entre nuestros hermanos. Como las bestias venenosas que habitan el desierto o sus propias madrigueras y manifiestan su furor cuando aferran a quien se acerca, así los hombres pasionales que se hallan en un estado de esiquia, no por actitud virtuosa, sino a la fuerza, es decir, debido a su soledad, vomitan su veneno cuando alcanzan a alguien que se les acerca y los provoca. Por este motivo, es necesario que aquellos que buscan la perfecta humildad pongan buen cuidado en no irritarse no sólo contra los hombres, sino tampoco contra las bestias ni los objetos inanimados. Recuerdo que cuando vivía en el desierto me encolerizaba contra el báculo y me desahogaba contra él, ya porque era grueso o porque era delgado. Otras veces me enfurecía contra un árbol cuando, queriendo cortarlo, no lo lograba enseguida, o bien contra el pedernal, cuando al tratar de prender el fuego la chispa no saltaba de inmediato. La ira se encontraba en mí en un estado tal de excitación que llegaba a desahogarla contra los objetos insensibles. Si queremos alcanzar la beatitud proclamada por el Señor, debemos prohibirnos la ira no solamente en nuestros actos, como se ha dicho, sino también en nuestro pensamiento. Pues no es suficiente con dominar la lengua en un momento de cólera y controlar la salida de nuestra boca de palabras enfurecidas, sino que deberemos purificar nuestro corazón del rencor, evitando tener en nuestra mente malos pensamientos contra nuestro hermano. La doctrina evangélica nos recomienda eliminar de raíz los pecados antes que cortar solamente sus frutos. Porque si se elimina del corazón la raíz de la cólera, el pecado no se convertirá en odio ni envidia. El que odia a su hermano
ha sido declarado homicida, tal como está escrito. Lo mata con el estado de odio que lleva en su alma. Los hombres no ven la sangre del hermano derramada mediante una puñalada, pero Dios lo ve muerto en la mente y por la íntima disposición al odio del otro. Y Él atribuirá a cada uno las coronas o los castigos, no solamente por las acciones, sino también por los pensamientos y determinaciones, tal como lo dice por medio de su profeta. Vengo a recoger sus obras y sus pensamientos. También el apóstol dice: los pensamientos que mutuamente disculpan o acusan, el día en que Dios juzgue las cosas secretas de los hombres. Romanos 2:15 y siguientes. Pero el Señor mismo nos enseña en los Evangelios cómo apartar toda ira. Todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal. Mateo 5:22. Este es el texto de los manuscritos más rigurosos. La palabra en vano ha sido agregada luego para indicar cuál es la voluntad de las Escrituras. El Señor nos exige que eliminemos la raíz e incluso la chispa de la ira, sin guardar en nosotros ningún pretexto para sentirla, y que no caigamos en la locura del furor irrazonable, aunque en un principio nos hayamos conmovido con razón. La mejor cura para este mal es la siguiente: que creamos que no nos es permitido indignarnos ni por lo que es justo ni por lo que es injusto, puesto que el espíritu de la ira obnubila la mente. No podremos encontrar ni la luz del discernimiento ni la solidez de una voluntad firme y el gobierno de la justicia. Ni siquiera será posible que nuestra alma se convierta en el templo del Espíritu Santo si nos domina el espíritu de la ira que nubla nuestra mente. Concluyendo, debemos tener siempre presente la hora incierta de nuestra muerte, cuidándonos de caer en la ira. Y debemos saber que si estamos dominados por esta y por el odio, de nada nos servirá la templanza, el desapego de toda realidad material, los ayunos y las vigilias, sino que, por el contrario, nos encontraremos sometidos a juicio. La tristeza. Nuestra quinta batalla es contra el espíritu de la tristeza que oscurece el alma y no le permite ninguna contemplación espiritual, impidiéndole toda obra buena. Cuando nuestro espíritu malvado aferra el alma y la obnubila, no le permite cumplir sus raciones con buena disposición de ánimo ni perseverar en el provecho que traen las sagradas Escrituras. No permite que el hombre sea humilde y tierno hacia sus hermanos. En pocas palabras, le genera odio por cualquier tipo de actividad y por la promesa misma de la vida. Quiero decir esto: la tristeza, confundiendo todas las saludables decisiones del alma, aflojando su vigor y su constancia, la vuelve estúpida y la paraliza, sostenida por el pensamiento de la desesperación. Por tanto, si estamos dispuestos a combatir la batalla espiritual y, junto a Dios, vencer a los espíritus de la malicia, deberemos custodiar nuestro corazón con toda posible vigilancia contra el espíritu de la tristeza. Así como la polilla roe el traje y el gusano la madera, así la tristeza carcome el alma del hombre. Esta induce a retirarse de toda buena conversación y no nos permite aceptar una buena palabra de consejo, ni siquiera de amigos sinceros, ni a su vez darles una respuesta buena o pacífica. Por el contrario,
envuelve toda el alma colmándola de amargura y de tedio. También le sugiere rehuir de los hombres, como si éstos fueran culpables de su turbación. No le permite reconocer que su mal lo lleva dentro y que no le viene del exterior. Se manifiesta cuando, estimulada por las tentaciones, es llevada a la superficie. Nunca un hombre causará daño a otro si no lleva en sí mismo las causas de las pasiones. Por este motivo, Dios, creador de todas las cosas y médico de las almas, Él, que es el único que conoce con precisión las heridas del alma, no nos manda abandonar nuestras relaciones con los hombres, sino que eliminemos en nosotros mismos las causas de la malicia y reconozcamos que la salud del alma no se practica por la separación nuestra de los hombres, sino cuando vivimos y nos ejercitamos junto a los virtuosos. Cuando abandonamos a los hermanos con un pretexto cualquiera, razonable, por supuesto, no hemos eliminado las ocasiones que producen la tristeza. Las hemos solamente cambiado por otras, porque el mal que se ha instalado dentro de nosotros las renueva, sirviéndose incluso de objetos diversos. Por tanto, toda nuestra guerra deberá ser llevada a cabo contra nuestras pasiones íntimas. Una vez que, con la gracia y la ayuda de Dios, las hayamos echado de nuestro corazón, podremos vivir fácilmente, no digo con los hombres, sino también con las bestias salvajes, según lo dicho por el bienaventurado Job. Estarán en paz contigo las bestias salvajes. Job 5:23. Antes que nada, deberemos luchar contra el espíritu de la tristeza que empuja el alma a la desesperación a fin de echarlo de nuestro corazón. Porque es este el espíritu que no ha permitido a Caín arrepentirse después del asesinato de su hermano, ni a Judas después de la traición al Señor. Practicaremos solamente esta tristeza que es necesaria para la conversión de nuestros pecados, unida a una buena esperanza. Y de esta el apóstol nos dice: la tristeza, según Dios, produce una conversión saludable de la que no nos arrepentiremos. Segunda de Corintios 7:10. Porque la tristeza, según Dios, al nutrir al alma con la esperanza de la conversión, se halla mezclada con alegría. Por tanto, el hombre se torna dispuesto y obediente en cada obra buena. Se torna afable, humilde, manso, paciente, capaz de soportar toda buena fatiga y toda aflicción, todo lo que es según Dios. Y por esto se reconocen en el hombre los frutos del Espíritu Santo, es decir, la alegría, el amor, la paz, la paciencia, la bondad, la fe, las continencias. De la tristeza contraria reconoceremos los frutos de un espíritu malo, que son el tedio, la intolerancia, la cólera, el odio, la contradicción, la desesperación, la pereza en la oración. De una tristeza tal debemos huir como de la fornicación, del amor al dinero, de la cólera y otras pasiones. Esa tristeza se cura con la oración, la esperanza en Dios, la meditación de las divinas palabras y viviendo con hombres píos. ⅶ La asidia. Nuestra sexta lucha es contra el espíritu de la asidia, que está unido al espíritu de la tristeza y con él colabora, siendo éste un terrible y pesado demonio, siempre pronto a ofrecer una batalla a los monjes. Cae sobre el monje en la hora sexta
produciéndole desasosiegos y escalofríos, causándole odios hacia el lugar donde se encuentra y contra los hermanos que viven con él, así como respecto de su trabajo y de la lectura misma de las divinas escrituras. Le insinúa también el pensamiento de cambiar de lugar y la idea de que, si no cambia y no se muda, todo será fatiga y tiempo perdido. Además de esto, le dará hambre alrededor de la hora sexta, un hambre tal como no le sucede después de 3 días de ayuno, de un largo viaje o de una gran fatiga. Tales como que no podrá nunca liberarse de tal mal o de tal peso si no sale frecuentemente visitando a tal hermano para obtener una ventaja, se entiende, o visitando a los enfermos. Cuando el monje se encuentra atado por estos pensamientos, lo sumerge entonces en un sueño profundo, tornándose el sentimiento aún más violento y fuerte en contra de él, y no podrá ser ahuyentado si no es por medio de la oración, evadiendo el ocio con la meditación de las divinas palabras y con la resistencia a las tentaciones. Porque si este espíritu no encuentra al monje defendido por estas armas, lo golpea con sus flechas y lo torna inestable, lo agita, lo torna indolente y ocioso, induciéndolo a recorrer varios monasterios, no preocupándose, no buscando otra cosa más que lugares donde se coma y se beba bien. Porque la mente del acidioso no piensa más que en esto o en la extinción que proviene de estas cosas. Y llegado a este punto, el demonio lo envuelve en asuntos mundanos y poco a poco lo engancha mediante estas peligrosas ocupaciones hasta que el monje rechaza del todo su profesión monástica. El divino apóstol, sabiendo cuán pesado es este mal y queriendo, cual médico sabio, erradicarlo completamente de nuestras almas, nos muestra sobre todas las causas que lo originaron y nos habla así. Os rogamos, hermanos, en el nombre del Señor nuestro Jesucristo, manteneros alejados de todo hermano que no cambie por la disciplina y siguiendo la tradición que habéis recibido de nosotros. Vosotros sabéis cómo imitarnos, puesto que no nos hemos portado desordenadamente entre vosotros. No hemos comido gratuitamente el pan de nadie, sino que hemos trabajado día y noche con fatiga y afán por no ser una carga para vosotros, no porque tuviésemos potestades para no trabajar, sino con el fin de darles un modelo a imitar. Cuando estuvimos entre vosotros, les pedimos esto: si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Sentimos que algunos de entre vosotros caminan indisciplinadamente, sin hacer nada, pero inmiscuyéndose en todo. A estos nos dirigimos y les recomendamos en Cristo Jesús que coman de su pan, trabajando con tranquilidad. Segunda de Tesalonicenses 3, del 6 al 12. Sabemos con cuánta sabiduría el apóstol nos muestra las causas del tedio. Llama sin disciplina a los que no trabajan. Pone en evidencia con esta sola palabra una gran malicia, porque el que lo hace no teme a Dios, no considera a su hermano al hablar y es presto al insulto, es decir, no sabe estar en paz y es esclavo del tedio. El apóstol nos ordena mantenernos alejados de tales personas, es decir, separarnos como de un mal contagioso, y no según la tradición que han recibido de nosotros, segunda de Tesalonicenses 3:6, y con esta expresión indica cómo aquellos son soberbios, disruptores y malos difusores de las tradiciones apostólicas. Aún dice: no hemos comido gratuitamente pan de nadie, sino que hemos trabajado día y noche con fatiga y afán,
Segunda de Tesalonicenses 3:8. El doctor de las gentes, el heraldo del Evangelio, aquel que ha sido raptado hasta el tercer cielo, aquel que dice cómo el Señor ha establecido que aquellos que anuncian el Evangelio viven del Evangelio, trabaja de día y de noche para no ser una carga para nadie. Segunda de Tesalonicenses 3:8. ¿Qué haremos nosotros que, frente al trabajo, nos mostramos tediosos y buscamos el reposo del cuerpo? Nosotros, a quienes no nos ha sido confiado el anuncio del Evangelio ni la preocupación de las iglesias, sino apenas el cuidado de nuestra alma. Y el apóstol agrega, mostrando claramente el daño causado por el ocio, sin hacer nada pero inmiscuyéndose en todo. Segunda de Tesalonicenses 3:10. Del ocio viene la curiosidad, de la curiosidad la falta de disciplina, y de ésta toda malicia. Pero el apóstol nuevamente prevé una cura para estos y agrega, a estos les recomendamos que coman de su pan trabajando con tranquilidad. Segunda de Tesalonicenses 3:12. Y de modo aún más impresionante agrega, el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Segunda de Tesalonicenses 3:10. Los santos padres que viven en Egipto, adiestrados por estos preceptos apostólicos, no permiten a los cristianos permanecer ociosos en ningún momento, sobre todo si se trata de jóvenes, porque saben que sometiéndose al trabajo alejan el tedio, obtienen su propia comida y ayudan a los necesitados. Estos no trabajan solo para obtener su propia comida, sino para proveer a los extranjeros, a los pobres y a los presos con su propio trabajo. A causa de su propia fe, las buenas obras que hacen se convierten en un sacrificio santo grato a Dios. También dicen esto los padres. El que trabaja no tiene a menudo más que un solo demonio a quien combatir y por el cual está oprimido, mientras que el ocioso está atormentado por miríadas de malos espíritus. Pero es bueno agregar también una palabra del padre Moisés, hombre de probadísima virtud entre los padres. Me refiero a una palabra que recibí de él. En un breve período transcurrido por mí en el desierto, fui atormentado por el tedio, por lo que acudí a su consejo contándole lo que me había ocurrido. Habiéndome el tedio reducido a los extremos, logré superarlo acudiendo a San Pablo. El padre Moisés me contestó así: «Ten coraje, no te has liberado, sino que te le has entregado totalmente como esclavo. Debes saber que puesto que has desertado te hará una guerra aún más grave si de ahora en adelante no te dedicas a combatirlo con celo por medio de la paciencia, de la oración y del trabajo manual». 7. La vanagloria. Nuestra séptima lucha es contra el espíritu de la vanagloria. Esta es una pasión multiforme, muy sutil, y no la reconoce ni siquiera aquel que por ella ha sido tentado. En efecto, los asaltos de las otras pasiones son mucho más manifiestos, por lo que la lucha contra ellos es más fácil, pues el alma reconoce al adversario y lo rechaza enseguida mediante la resistencia y la oración. Pero la malicia de la vanagloria, justamente por ser multiforme, es difícil de ser distinguida. En cualquier ocupación, usando la voz y la palabra o aun callando, en el trabajo o en la vigilia, en los ayunos o en la oración, en la lectura, en la exiguia, en la paciencia, en todo esto trata de abatir con sus flechas al soldado de Cristo.
A quien la vanagloria no logra seducir con el lujo de los vestidos, trata de tentarlo por medio de una prenda vil. Y al que no puede agrandar con honores, lo induce a la tontería, haciéndole soportar cualquier cosa que parezca un deshonor. Al que no puede ser persuadido a vanagloriarse con la sabiduría de los discursos, lo atrapa con el lazo de la hesiquía, como si se hubiera dedicado al recogimiento. Al que no puede convencer con la suntuosidad de los alimentos, lo debilita con el ayuno para que obtenga alabanzas. En una palabra, cualquier trabajo, cualquier ocupación brinda a este pésimo demonio una ocasión para promover batalla. Y además de esto, sugiere también fantasías de ordenaciones clericales. Recuerdo a un cierto anciano cuando vivía en Escete, quien al dirigirse a visitar a un hermano en su celda, acercándose a su puerta, sintió que éste estaba hablando. El anciano, pensando que estaba meditando las sagradas escrituras, se detuvo a escuchar. Y oyó que aquél, tornándose insensato por la vanagloria, se imaginaba haber sido ordenado diácono y que estaba despidiendo a los catecúmenos. Oyendo esto, el anciano empujó la puerta y entró. El hermano se adelantó y se arrodilló según la usanza, tratando de saber si el anciano había estado un buen tiempo detrás de la puerta. Pero el anciano le contestó sonriendo: «Llegué cuando tú estabas despidiendo a los catecúmenos». Ante estas palabras, el hermano cayó a los pies del anciano, suplicándole que rogara por él a fin de ser liberado de este engaño. He recordado este hecho para demostrar a qué grado de insensatez este demonio conduce al hombre. El que quiera combatirlo con perfección y llevar firmemente la corona de la justicia, usará de todo su celo para vencer a este demonio polimorfo. Y que tenga siempre bien presente lo dicho por David: «El Señor ha dispersado los huesos de aquellos que gustan a los hombres». Salmo 52:5. Y que no haga nada mirando a su alrededor con el fin de obtener las alabanzas de los hombres. Que busque solamente la merced que viene de Dios, que siempre rechace aquellos pensamientos de autoelogio que provienen de su corazón, que se anule frente a Dios y podrá así, con su ayuda, liberarse del espíritu de la vanagloria. �8. La soberbia. La octava lucha es contra el espíritu de la soberbia. Es un espíritu terrible, el más salvaje de todos los precedentes. Combate sobre todo a los perfectos y trata de derrocar sobre todo a aquellos que han alcanzado el ápice de la virtud. Como un morbo contagioso y pernicioso, no destruye solamente una parte del cuerpo, sino el cuerpo entero. Así, la soberbia no destruye solamente una parte del alma, sino el alma entera. Cada una de las otras pasiones, aun turbando el alma, combate a la sola virtud que se le opone y solamente ésta se esfuerza en vencerla. Por tal motivo, oscurece solamente en la parte al alma y la turba, pero la pasión de la soberbia oscurece el alma toda y la arrastra a una caída extrema. Para entender mejor cuanto se ha dicho, observemos lo siguiente. La gula se esfuerza por corromper la continencia. La fornicación tiende a corromper la templanza. El amor por el dinero está en contra de la pobreza, la cólera contra la humildad, y así cada uno de los distintos vicios trata de corromper la virtud opuesta. Pero el vicio de la soberbia, cuando domina al alma mísera como un tirano feroz que ha ocupado una grande y excelsa ciudad,
la abate completamente desde sus cimientos. Testimonio de todo esto es aquel mismo ángel que cayó del cielo por causa de su soberbia. Creado por Dios y adornado de toda virtud y sabiduría, no quiso atribuir todos sus dones a la gracia del soberano, sino a su propia naturaleza. Y hasta llegó a concebir la idea de ser igual a Dios. Y el profeta, confrontando este pensamiento, le dijo: «Has dicho en tu corazón: me sentaré sobre la excelsa montaña, pondré mi trono entre las nubes y seré parecido al Altísimo». Pero eres hombre y no Dios. E incluso otro profeta dijo: «¿De qué te alabas en tu malicia, oh poderoso?». Salmo 51, 1. Y continúa el Salmo. Conociendo esto, temamos y pongamos toda vigilancia en custodiar nuestro corazón del letal espíritu de la soberbia, recordándonos siempre a nosotros mismos, cuando ejercemos alguna virtud, lo dicho por el apóstol: «No yo, sino la gracia de Dios que está conmigo». Primera de Colosenses 15:10. Y lo que dice el Señor: «Sin mí no podréis hacer nada». Juan 15:5. Y cuanto ha sido dicho por el profeta: «Si el Señor no constituye la casa, vano es el trabajo de los constructores». Salmo 126, 1. Y aún esta palabra: «No de quien quiere ni de quien corre, sino de Dios que hace misericordia». Romanos 9:16. Puesto que si alguno fuera ardiente en su celo, solícito en su determinación, aun así, revestido de carne y sangre como lo es, no podrá alcanzar la perfección si no es por la misericordia de Cristo y de su gracia. Dice Santiago: «Todo regalo bueno viene de lo alto». Santiago 1:17. Y el apóstol Pablo: «¿Qué tienes que no lo hayas recibido? Y si lo has recibido, ¿por qué te alabas como si no lo hubieras recibido?». Primera de Colosenses 4:7, exaltándote como por cosas de tu pertenencia. De que la salvación nos provenga de la gracia y de la misericordia de Dios es veraz testimonio aquel ladrón que adquirió el reino de los cielos, no ciertamente como recompensa por sus virtudes, sino por la gracia y misericordia de Dios. Nuestros padres, que bien conocen todo esto, nos han transmitido como unívoca sentencia que no se puede alcanzar de otro la perfección de la virtud si no es mediante la humildad, y ésta es habitualmente generada por la fe, por el temor de Dios y la perfecta pobreza, cosas gracias a las cuales se origina el amor perfecto. Por la gracia y por el amor de nuestro Señor Jesucristo a los hombres, a Él la gloria de los siglos. Amén. Fin de la segunda parte y fin de Casiano el Romano.